tu palabra. Queremos pedir, prepare nuestros corazones y podamos recibir todo lo que tienes para nosotros en este día. Háblanos, enséñanos y danos tu gracia, Señor, para recibir todo lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y amén. El tema para esta mañana le he titulado ¿Cómo vivir en el reino de Dios? Por diferentes razones, muchos niños, ya hay muchos casos, han sido abandonados en las calles, en la selva, y milagrosamente han sido criados por animales. Uno de los casos más estudiados fue John Sebunyan. John Sebunyan nació allá en la década de los 80 en Uganda, y en medio de este conflicto armado dejó a la nación en condiciones deplorables. Cuando nació en una familia conflictiva, y cuando tenía aproximadamente 3 años, se cree que su padre lo abandonó en la selva porque no quería cuidar de él. Era un padre con un carácter tosco, impulsivo y violento. Así que se cree que lo llevó al bosque para dejarlo ahí. Así fue como Sebunyan se encontró totalmente solo en la selva, donde una colonia de monos africanos lo adoptó. Lo recibieron como uno de ellos. Los monos se acercaron y le ofrecieron cuidados y alimentos. Después de 3 años de compañía con los monos, Sebunyan empezó a comportarse como los animales. Aprendió a comunicarse con ellos y fue aceptado por la manada. Pero en 1991 el niño fue descubierto por alguien en particular mientras buscaba alimentos. Así que se hizo todo lo posible por crear un grupo para poder rescatar al niño. Pero toda la manada lo defendió y fue difícil. Finalmente lo lograron rescatar. Estaba desnutrido, la solitaria que tenía ya medía más de medio metro, estaba herido, el vello le había crecido no en proporciones normales, pero gracias a Dios, a través de mucho amor, lo entregaron a un orfanatorio. Los dueños del orfanatorio lo adoptaron y a través de mucha ayuda y mucho amor llegó a hablar y llegó poco a poco a desarrollarse. Descubrieron que tenía habilidades para la música, para el fútbol también, y fue restaurado. Hoy en día quiere casarse y hacer familia y salió adelante. Qué difícil es estar acostumbrado a un mundo y luego tomarte y llevarte a otro mundo. Yo siento que es así difícil el proceso cuando venimos de un mundo de pecado, un mundo donde casi como animalitos reina la rebeldía, la maldad, la ira, la venganza, la concupiscencia. Y Cristo Jesús quiere tomarnos de ese mundo con sabiduría animal, terrenal y diabólica, rescatarnos de ahí para enseñarnos a vivir como se vive en el reino de Dios. Pero con la ayuda de la gracia de Dios será posible. Hechos capítulo 26, versículo 18, creo que muestra los 6 aspectos que Dios quiere que aprendamos a vivir en el reino de Dios.
6 áreas específicas y puntuales para que tú aprendas a vivir, para que yo aprenda a vivir nuestra nueva vida en Cristo. Así que enfócate en estas 6 áreas y con su gracia aprenderemos a vivir como se vive en el reino de Dios. El apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, fue interceptado en su camino de muerte. Increíble que lo que trajo gran salvación fue interrumpir un camino de amenazas. Él respiraba muerte. ¿Le estorbará a Dios nuestra concupiscencia? ¿Le estorbará a Él nuestro pecado para salvarnos? Bendito Dios que no. Él venció. Él venció. Entonces el Señor se le aparece y cuando Pablo está contando su historia, él dice en el verso 18, esto fue lo que el Señor le comisionó al apóstol Pablo, que es de donde nosotros tomamos los 6 aspectos para aprender a vivir en el reino de Dios. ¿Cuántos reconocen que hemos vivido por mucho tiempo en la selva del mundo? Con actitudes, acciones y hábitos incorrectos. Ahora, ¿cuántos reconocen que Jesucristo tiene el poder para salvar y restaurar? Dejémonos en las manos del Señor, abandonémonos y dejemos que Él haga esa obra completa y maravillosa. Entonces dice el verso 18, capítulo 26, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Número 1, Dios quiere abrirte los ojos. Y esto habla de una visión eterna. Todos hemos estado ciegos, no hemos tenido la visión de Dios. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, como un pequeño ejercicio, lee la carta a los Efesios. Solo tiene 6 capítulos. Esa carta principalmente es mi libro favorito. Y esa carta, creo yo, Dios la ha mandado para que su pueblo aprenda visión. Para que puedas ver lo que Dios tiene para ti. Para que Él te cautive y no vivas solamente para cosas terrenas y temporales. Pero voy a decirte algo. Debes pedirle a Dios que te abra los ojos, porque estamos ciegos. Solo Él puede hacernos entender esa visión eterna. Solo Él puede revelarnos su propósito. Así que estudia la carta a los Efesios. En el capítulo 1 vas a aprender cómo el Señor te ha escogido para ser santo y sin mancha, y Él te ha predestinado para que seas su hijo, para que seas su esposa, para que tengas un ministerio eterno. Cuando Dios nos empieza a hablar de la eternidad o del futuro y nos dan una profecía, uno escucha y dice, será. Pero en la medida que el Señor te habla, debes creer. En el capítulo 2, Él habla de la obra de gracia, cómo el Señor, de estando muertos, te va a llevar hasta los lugares celestiales. Léela y dile, Señor, ábreme los ojos. Estaba yo en el súper, ¿verdad? No sé si les ha pasado. De repente uno mira a alguien y cree que es la esposa o cree que es un hijo porque anda vestido de la misma forma. Y uno, perdón, y era otra persona. ¿O no les ha pasado que por agarrar la mano a su hijo, agarran a otro niño? Yo supe de alguien, ¿verdad?, que se subía al carro y ya se iba, y cuando mira, era otro niño el que estaba en el carro. Era otro carro. Vamos a necesitar que Dios
nos abra los ojos y pongamos atención para fijarnos en sus promesas. En el capítulo 3 habla del misterio escondido. Habla de Cristo como misterio. Dile que te enseñe. ¿A cuántos les contaron historias de chiquito? A ver, ¿quién se sabe la historia de Pekín y Pocón? Para mí era tan famosa que según yo era la historia que todo mundo sabía. No, pareciera que fue la historia que mis papás de alguna manera inventaron para mí. Pero a mí me encantaba Pekín y Pocón. ¿A cuántos les gusta el suspenso? ¿Verdad? A algunos les gustan otras cosas. Pero algo que a mí me encantaba de niño era escuchar historias. Dile al Señor, Él es el mejor contador de historias. Que te hable del misterio más grande de todos los siglos. El misterio escondido. Y tú dices, pastor, ¿y cuál es ese misterio? Pues eso es lo que yo quiero que te cuente. Lee el capítulo 3 y dile, ¿podrías contarme de ese misterio? Él es tan lindo. Hubo alguien que por un accidente perdió su habilidad para trabajar en lo que trabajaba. Era un hombre muy responsable, pero estaba muy preocupado. Quedó inhabilitado en varias habilidades que tenía. Y él estaba llorando porque decía, Señor, ¿y cómo voy a hacer para sostener a mi familia? ¿Podrías enseñarme qué debo hacer? Y el Señor Jesús se le apareció y le enseñó algo muy sencillo, un pequeño invento que fue suficiente para reproducirlo y suplir todas sus necesidades. Cuando fui a Brasil, en uno de esos viajes, el pastor quería que escuchara testimonios de personas que habían sido tocadas por Dios. Y todas me quebrantaron, pero una en particular me sorprendió. Se las voy a contar modo breve. Le dice, el Señor, él recibió a Cristo y venía de brujería y de cosas horribles, acostumbrado a cosas de mucho dolor y sufrimiento, pasaban hambres. Pero al final, cuando recibe a Jesucristo, está en la iglesia cuando él oye que se debe dar los diezmos y las ofrendas. Y solo tenía él lo de la comida del día siguiente. Pero él sintió en su corazón que debía de ser fiel. No entendía qué es lo que estaba pasando. Así que decidió dar lo que tenía para ser fiel. En la noche, el Señor se le apareció en sueños y le dijo, quiero enseñarte un negocio. Y le dice, Señor, pero si yo no sé hacer nada. El Señor se sonríe y le dice, quiero enseñarte a reparar motos. Él reparaba bicicletas, pero quiero enseñarte a reparar motos. Señor, ¿y cómo voy a hacer? Y empieza a explicarle, ¿verdad que tienes un ternero? Sí. Y le empieza a explicar cómo iba a ser el negocio con el ternero, con las vacas, con él, lo que él conocía. Hermano, yo me quedé sorprendido porque siguió con las bicicletas, pero él no entendía cómo es eso de las motos, ¿verdad? Porque el Señor le había enseñado lo de las motos. Pero el día siguiente, el día lunes, no paraban de llegar las bicicletas. Y él no sabía qué estaba pasando. De hecho, no podía ni pudo salir a comer.
Nunca había mandado a comprar comida, bueno, pues no tenía dinero, ¿verdad? Y la gente llegaba y se le quedaba viendo y le decía, esto es para usted, esto es para usted. Y entonces empieza, hermanos, a reparar un montón de bicicletas y de repente alguien le dice, mire, y usted no repara motos. Bueno, cuando yo lo conocí ya era un empresario. No solo reparaban bicicletas, motos, ya tenía tantas cosas. ¿Podrías tomarte el tiempo para decirle a Jesús que te enseñe, que te cuente de su misterio? Porque cuando Él te cautive, ay, hermano, este mundo no será más importante. Bueno, el capítulo 4 habla de alcanzar la medida del varón perfecto. El capítulo 5 habla de ser su iglesia gloriosa. Y el capítulo 6 habla de ser soldado para Cristo. O sea, lee, ¿quieres tener visión? La visión da vida. ¿Quién es la vida? Así que la visión da vida. La Biblia dice que el pueblo sin profecía o sin visión perece. Así que si tú le pides al Señor que abra tus ojos, vas a encontrar en la visión de Dios una parte de la vida de Cristo que no conoces. ¿Cuál es la segunda? Que se conviertan de las tinieblas a la luz. En esta parte debemos entender que nuestra cultura debe de cambiar. Nuestra educación debe de cambiar. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a la educación que nos dieron, a los principios que nos dieron. Pero en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos renovar nuestra mente para poder experimentar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tú necesitas aprender la cultura del cielo. Tú necesitas que el Señor te enseñe acerca del reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para aprender acerca del reino de los cielos? Le voy a hacer un pequeño examen. ¿Qué hacemos para aprender acerca del reino de los cielos? Mira, para conocer visión, ¿qué te pedí que estudiaras y leyeras? Efesios. Esa es, anota ahí, la carta a los Efesios. Y si alguien tiene preguntas, pregúntale a alguien de tu hermano para que se sienta motivado a ayudarte. Número 2. Convertirse de las tinieblas para aprender acerca de la luz, porque hay que convertirse de las tinieblas a la luz. Vamos a estudiar las parábolas. El reino de los cielos es semejante a. Así que busca en los evangelios una parábola y estúdiala. Y si no entiendes nada, pregunta. En Mateo capítulo 13 hay 7 parábolas que narran el crecimiento espiritual de un cristiano. Aquí va el examen. ¿Cuál es la primera parábola? Anoten. El sembrador. Anoten. La segunda parábola. Pueden buscar en la Biblia si quieren. Anoten. La segunda. Trigo y cizaña. Tercera parábola. Tesoro escondido. Mire, no importa si sacan cero hoy. Se vale reenganche. Pero estudienlas. La tercera, tesoro escondido. La cuarta. La cuarta. Perdón, me comí la tercera. Era el grano de mostaza. Anoten ahí. Grano de mostaza. La vamos a repetir. Primero, sembrador. Segundo, trigo y cizaña. Tercero, grano de mostaza. La cuarta, anoten por favor, levadura en 3 medidas de harina. La quinta, tesoro escondido. La sexta, la perla preciosa. Y la séptima, la red. Cada una de esas parábolas tiene una enseñanza. La sexta es la perla preciosa. A ver si la recordamos. 1, sembrador. La segunda,
trigo y cizaña. La tercera, grano de mostaza. La cuarta, la levadura en 3 medidas de harina. La quinta, la sexta y la séptima. A mí me da risa los discípulos porque después de una parábola tremenda, ¿verdad? Y explicando que un hombre sembró, ¿verdad? Pero que el enemigo llegó y sembró. Y tremenda parábola y al final, Señor, ¿y qué es la parábola esa del trigo y la cizaña? ¿Verdad? ¿Y qué significa? Y ustedes no entienden. Pues no, la realidad es que no. Pregunta al maestro de maestros. Hermano, cuando el Señor te trajo a Cristo, no solo era para perdonar tus pecados. Mateo 6:33 dice que debes de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debes comenzar una nueva educación. Así que, ¿quieres conocer del reino? Estudia las parábolas. ¿Y en dónde las encuentras? En los evangelios, pero particularmente en Mateo 13. ¿De acuerdo? 3. Convertirse de la potestad de Satanás a Dios. ¿Saben? Normalmente nosotros no pensamos que somos dirigidos por el diablo cuando estamos. Hija, por favor, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. No pensamos que el diablo nos dirige. Cuando uno está en el mundo, uno no piensa que el diablo nos dirige. Pero quiero que mires lo que dice la Biblia. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 3 para que te fijes cómo el diablo controla a las personas que no están con el entendimiento para rendir sus vidas a Cristo y a la palabra de Dios. Mira lo que dice. ¿Se pueden poner los 3 seguidos, hija? No se puede, entonces vamos uno por uno. ¿Verdad que sentimos del Señor ir uno por uno? Y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor espera que cuando llegues a Cristo ya no andes como andabas antes, ¿verdad? O sea, Él quiere un cambio de vida, Él quiere transformarte. Entonces dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y mira lo que dice, el espíritu que ahora, o sea que él todavía hace eso, ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahora explica cómo opera. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, y aquí están las 3 cosas: los deseos de la carne y de los pensamientos, la voluntad de la carne, perdón, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. 3 cosas: los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así que las 3 cosas que usa el maligno es que la gente haga lo que quiere, lo que piensa y lo que siente. Dile al que está a la par, qué horrible. Y si quieren aprender un poco de portugués, qué feio. Así que una persona que hace lo que piensa, lo que quiere y lo que siente, sin darse cuenta, es guiado por el diablo. Y quiero que te fijes. Y al final dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Os voy a pedirte algo, por favor. Yo quiero pedirte que la próxima vez que te enojes, que te molestes, encierra a la bestia. ¿Quién me puede decir en quién estoy pensando? ¿O en qué estoy pensando? Ahorita puedes preguntarte, ¿seré yo, pastor? No, tú no eres la bestia. La bestia que estoy pensando es un miembro chiquito que llevas adentro y que es tan venenoso como el mismo diablo. ¿Ya saben quién es? La lengua. El problema de la lengua es que cuando tú te llenas de enojo, según Santiago 3 del 14 al 16, y tienes ira y hay contención,
Entonces, por los celos amargos que hay adentro de ti, cuando hablas, expresas la sabiduría animal, terrenal y diabólica. En esta parte de convertirte de Satanás, de la potestad de Satanás, solo quiero darte un solo mensaje. Cuando te enojes, encierra a la bestia. ¿Y cómo puedes encerrar a la bestia? A ver, ¿cómo pueden encerrar a la bestia? Cierra la boca. Y si tienes dificultad, muérdatela suavecito. No hables. Ahora bien, si la lucha se vuelve difícil, entonces encierra también al caparazón de la bestia. Ese eres tú. Si yo no me puedo controlar, hermano, mejor vete a caminar, ¿verdad? Lleva a la bestia a pasear. Enciérrate. No tomes decisiones enojado, porque entonces Satanás te seguirá guiando. Y el evangelio se trata de vivir bajo el gobierno de Jesús, bajo el gobierno de la palabra, bajo el gobierno del Espíritu Santo, no de acuerdo a la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Aquel que habla cuando está enojado, aquel que actúa cuando está enojado, actúa como el diablo, y Satanás es feo. ¿Cuántos quieren ser como el diablo? No queremos ser como el diablo. Queremos desarrollar el carácter de Cristo. Queremos vivir unidos a Cristo. Así que la tercera manera para aprender a vivir: conviértete de Satanás, de la potestad de Satanás. Conviértete. No te guíes según tus pensamientos, no te guíes según tus emociones, no te guíes según tus deseos. No hagas lo que quiero, no lo hagas. Y cuando estés enojado, recuerda que podría, una palabra que recuerde del sermón: la bestia. Ahí está. Yo tenía un compañero, yo les he contado, que en su Biblia tenía de los mopeds. ¿Quién se acuerda todavía de los mopeds? La rana René, quizás es el más famoso, ¿verdad? Pero de uno de esos mopeds había uno que se llamaba el animal. Búsquenlo, ¿cómo era? Y él lo tenía enfrente en la Biblia. Cuando yo le pregunté: hey vos, porque era chapín, hey vos, ¿y por qué tenés el animal ahí en tu Biblia, hombre, en tu Biblia? Me dices: para no olvidarme el animal que llevo dentro, me dijo. Yo casi me conseguía uno también. Entonces, convirtámonos de la potestad de Satanás a Dios. Esa es la cuarta. ¿Y qué hacemos para estar bajo la potestad de Dios? Aquí solo un consejo te quiero dar. ¿Quieres estar bajo la potestad de Dios? Aprende una sola cosa: la obediencia es un sacrificio. ¿Cuál es lo que vas a aprender para estar bajo la potestad de Dios? La obediencia es un sacrificio. Cuesta. Desagrada a la carne. Cuando leas la Biblia, cuando Dios te habla en tu corazón, cuando quieras hacer lo que la palabra de Dios te dice, cuando el Espíritu Santo sientas que te impulse a hacer algo, ¿crees que vas a estar emocionado para hacerlo? No. Obedecer con gozo es una obra bien profunda que hace el Espíritu Santo. Y te digo, bien profunda. Le dijo una vez a alguien, a su esposa: no quiero ir a la iglesia. Tienes que ir. No quiero. Y estaba firme en su decisión: pero tienes que ir. Le dice la esposa: no puedes dejar de ir, pero es que no quiero. Y le dice el esposo a la esposa: dame una razón. Eres el pastor. A veces no vamos a querer hacer las cosas, pero debemos aprender a sacrificarnos por hacer lo que es justo, lo que es recto. No te sientas hipócrita por hacer lo que tus deseos no quieren.
hacer lo que uno decide hacer en contra de sentimientos se llama negarse a sí mismo. ¿Sí? Así que, ¿quieres estar bajo la potestad de Dios? Sacrifícate. Así que cuando vengas a la iglesia, aunque casi que vengas así, ¿verdad? ¿Verdad? Y te obligues y pareciera que pesa tanto, sea orar, leer la Biblia, ¿verdad? Creo que tienes la Biblia en la mano y para pasar una página, lo lograste. Lee la siguiente página. Tú dices, qué exagerado el pastor, pero si hay gente que ni la agarra, ¿verdad? La quinta, esto es bien importante. ¿Cuál es la quinta? ¿Qué les parece si no nos vamos y nos aprendemos las seis? No, está bien, pero anótenlas, se vale anotar. Por favor, alguien que las ponga ahí en noticias, ¿verdad? La quinta, esto es bien importante. ¿Sabes qué? Qué feo es que a uno le vendan un producto y que no sirva. Yo quería comprar un portacelular y llegué, hay muchas cosas que son buenas, no estoy hablando mal de este lugar, pero hay otras cosas que no funcionan cuando uno las compra, ¿verdad? Pero me encanta que valgan poquito y de vez en cuando me voy a meter a buscar qué encuentro, ¿verdad? Un día encontré, estas son las toallitas que compra mi hermana, así que ya me encontré el lugar donde las compra y las compré. Compré entonces el portacelular, pero me pareció raro que supuestamente solo se le ponía así, el celular. No tenía clip, solo era de pegarlo. Y dije, ay, qué pega más maravillosa. Y no era maravillosa. No me sirvió ni una vez. Es decepcionante cuando a uno le dicen que algo le sirve y no le funciona. ¿Sabes? Hay muchas personas que se decepcionan porque les dicen que solo levanten la mano, que solo crean en Cristo. Y en ese momento ya ellos reciben liberación. Y no es así. Miren, hermanos, en esta quinta parte, el apóstol claramente dice que para recibir el perdón de pecados se necesita fe. No es una fórmula mágica. No es decir unas cuantas palabritas y ya soy libre. No, eso es un engaño. No puedes recibir perdón de pecados a menos que el Hijo de Dios te dé fe. Aún el perdón de pecados se recibe por fe. No es cierto, no podemos engañar a la gente y decirle, usted solo diga, hermano, yo he estado en reuniones donde cientos de estudiantes y se para una persona, hija, por favor anota Romanos 10, 8 y 9. Vamos a ir un verso por un verso, ¿oíste? Romanos capítulo 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe la cual predicamos. Siguiente verso. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y eso es real. Si Él te da fe. Si no te da fe, no. Los demonios pueden decir que creen en Cristo y no van a ser salvos. Tú no solo puedes agarrar un solo verso y de ahí hacer toda una doctrina. No. Se necesita de muchos versos. Yo he estado en lugares donde le dicen, a ver, repitan conmigo, Jesús murió por mí, creo en ti. Y los hacen repetir y después dicen, ahora ya son salvos. No es así. Para ser perdonado, debes de recibir fe. Si te sientes condenado, necesitas recibir fe. ¿Y qué debes de hacer? Decirle, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Y cuando Él te diga, te perdono, Él al hablar te va a dar fe. Así es. Por eso hay que invocar el nombre del Señor Jesús. El perdón no se puede ganar, pero sí se debe de recibir por fe. Y la fe viene cuando Dios te habla. Aleluya. Así que si estás con problemas de pecado, te sientes condenado, te sientes condenada, no tienes a Cristo o fallaste,
Pídele al Señor que te perdone. Dile, Señor, perdóname. Señor, perdóname, pero debes esperar que Él te hable, porque entonces viene la fe cuando Él te habla. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y así es como se recibe el perdón, por la fe que viene cuando Él te habla. Así que si alguien ha pecado, ¿verdad? El perdón no es automático. ¿Qué debe de recibirse? Fe. Ve delante del Señor, invoca su nombre, pídele que te perdone hasta que recibas esa palabra que te da la fe, y entonces recibes el perdón de pecados. Y la última, acuérdense, estamos aprendiendo cómo vivir. Ya la sexta, ¿sí? La sexta, ya vamos a repetirlas una por una. La 5 es recibir el perdón por fe. Va, si quieren anoten pues de la primera. La número 1, ¿cuál era? Abrir los ojos. La número 2, convertirse de la potestad de Satanás. O sea, de las tinieblas, perdón, de las tinieblas a la luz. La tercera, de Satanás. La cuarta es la potestad de Dios. O sea, la tercera, la de Satanás, y la cuarta, la de Dios. La quinta, recibir por fe. Y la sexta, herencia entre los santificados. Aquí hay una palabra que quiero que te aprendas. Herencia entre los santificados. Y aquí la palabra clave es ganar. ¿A quién debo de ganar para tener herencia? Es fácil. A Cristo y a las personas. Gana a Cristo. Gana a las personas. El propósito del Evangelio es que seas uno con Cristo. Por mucho tiempo nosotros mirábamos la gracia y la mirábamos como la meta de Dios es transformarnos para revelar a los demás lo que Cristo había hecho en mí. Y aunque eso es una verdad, su gracia transforma y podemos revelar el poder de su gracia, no es el propósito de Dios derramar su gracia solamente para que seas un fruto visto. Mucho más allá de ese propósito es volvernos uno con Cristo. Y el resultado de volvernos uno con Cristo es manifestar una vida transformada. Pero aquí el punto central, necesitamos ganar a Cristo, ser uno con Él y ganar a las personas. Y para esto yo quiero pedirte que le digas a Él, que le platiques cómo puedes hacer para ganarlo a Él y cómo puedes hacer para ganar a las personas. No me voy a extender en ganar a las personas porque quiero invitarlos al sermón de esta tarde. Va a estar muy lindo y ahí quiero desarrollarme. Así que en la tarde voy a estar hablando acerca de ganar a las personas y ahí voy a desarrollarme un poco más. Los músicos se preparan, por favor, para un canto. Cuando llego con esta historia, voy terminando. Cuando llego a Estados Unidos, me encuentro con alguien que ya trabajaba y ya se había desarrollado. Y yo le pregunté, ¿cómo hiciste, hermano? Porque mucha gente llega a Estados Unidos, pero a otros les cuesta mucho encontrar trabajo, les cuesta mucho volverse parte, ¿verdad?, de esa cultura. Y él me dijo una palabra. Pastor, me dijo, full inglés. Yo, ¿cómo así?, le dije. ¿Cómo es eso de full inglés? Sí, me dijo, full inglés. Yo recibí clases de inglés, oía música inglés, noticias en inglés, revistas en inglés, periódico en inglés, todo inglés. Busqué relacionarme con americanos, no con latinos, me dijo. Entonces, ¿a qué crees que aprendió? Hablar inglés.
¿Quieres vivir en el reino de Dios? Sé full reino de Dios. ¿Sabes? Shinichi Suzuki descubrió que la música puede ser un lenguaje materno. Y tú miras niños que casi que el violín es más grande que ellos, o guitarras. Una vez yo, qué vergüenza, hermano. Yo dije, no, yo no puedo aprender a tocar guitarra, mis manos son demasiado cortas. Y en eso alguien me mandó un video de, no sé si eran chinitos o coreanos, ¿verdad? Que de veras, sentados casi se le miraba más grande la guitarra que ellos. Y tocaban así. ¿Y usted le miraba la mano? Y yo dije, qué vergüenza. Sus manitas eran así. ¿Cómo uno puede limitarse, verdad? En lo que piensa. Pero si te rodeas, como dijo Shinichi Suzuki, de música y constantemente están oyendo, así pasa con el lenguaje materno. Oyen, se vuelve natural, hermanos, ¿verdad? Hablar. Así va a pasar en el reino de Dios. Así va a pasar en el reino de Dios. Escucha alabanzas, escucha palabra, lee palabra, hable con los santos, involúcrate con personas del reino. Habla, escucha, ora, estudia. Y vas a llegar en el nombre de Jesús a aprender a vivir en el reino de Dios. Hemos salido de un mundo donde reinaba la injusticia. Un mundo donde reinaba la rebeldía, donde la muerte, donde el ser abusivo, la concupiscencia y el pecado reinaba. Pero Cristo Jesús vino a morir para rescatarnos. Y Él quiere que aprendamos 6 cosas para que aprendamos a vivir. ¿Cuál era la primera? La primera era abrir los ojos, pedirle al Todopoderoso que nos muestre su visión eterna. Y hemos dicho como ejercicio, como deber, estudiar la carta a los Efesios, pidiéndole que nos hable de la eternidad y nos hable para qué nos ha escogido. El número 2, convertirnos de las tinieblas. ¿Y cómo nos vamos a convertir de las tinieblas a la luz? Queremos conocer el reino de los cielos. Y para eso vamos a estudiar las parábolas. ¿Y a quién le vas a preguntar? Al hermano que quieras afligir. No, miren, cuando a uno le preguntan, ¿verdad que lo afligen? ¿Verdad? 3, conviértete de la potestad de Satanás a Dios. Deja de seguir pensamientos, intenciones, deseos. ¿Y cuál era la palabra clave cuando te enojas? ¿Cuál? Bestia. ¿Qué tienes que hacer cuando te enojes y te molestes? Encierra la bestia o sácala a pasear. Después de convertirte de potestad, hay que hacer la siguiente. Hay que estar bajo la potestad de Dios. ¿Y qué vamos a hacer para estar bajo la potestad de Dios? La obediencia es un sacrificio. ¿Te va a costar? Sí. ¿Te va a desagradar? Sí. ¿Lo vamos a hacer? No. ¿Así? No, pues usted dígame. ¿Sí lo vamos a hacer? Ah, pues recuérdate, ¿verdad? Así cuando Dios te mande a pedir perdón, ve. Cuando Dios te mande, yo no sé cuántos aquí, no me contesten. ¿No es cierto que da pena aplaudir? ¿Da pena levantar las manos? Yo pasé de tener las manos en la bolsa, después así, después a media altura, hasta que llegó un día, ¿verdad? Es que estoy muy gordo. Y en eso miro a un hermano así, todo se le movía, pero él no le afectaba. Y dije, no, si ese gordo danza, yo también. De ahí vi a una ancianita así linda con la hermana María Esther. ¿Saben que cuando María tomó el pandero tenía aproximadamente como 80 años? Era a conseguir su pandero, hermana María Esther. Y agarra y a danzar. Dije, no, cuentos. Es un sacrificio. Siguiente, ¿cuál era?
La quinta, ¿cómo se debe recibir el perdón? Con fe. Y la última, herencia. Gana a Cristo y a tus hermanos. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a hacer una oración solo para darle gracias. Cantamos el canto y luego voy a volver a orar. Padre, queremos darte las gracias. ¿Van a poner música de fondo? Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, queremos vivir en el reino. Queremos vivir para ti, pero confesamos que no podemos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Quiero pedirte que seas honesto. Todos nosotros venimos del mundo, pero muchos todavía tenemos hábitos de selva, cosas que no están bien, cosas de este mundo. Yo quiero pedirte que si tú estás en tu corazón sintiendo el deseo de no vivir más como se vivía en el mundo, si tú estás sintiendo el deseo de aprender a vivir como se vive en el reino de Dios, sin tener costumbres del mundo pasado, de esa sabiduría animal, un deseo de vivir el reino, vivir para Él, yo quiero orar por ti. Rápidamente, pasa adelante. Padre, yo quiero pedirte por todos mis hermanos que han pasado al frente. Señor, todos nosotros venimos de un mundo de pecado, de un mundo
donde ha reinado la injusticia, donde ha reinado la maldad, donde ha reinado la rebeldía. Y todavía tenemos algunas o muchas cosas de ellas. Yo quiero pedirte que en esta mañana o a este mediodía, Señor, vengas tú y de acuerdo a la necesidad de cada uno de tus hijos, los perdones, los limpies y hagas una obra como solo la obra que tú puedes hacer. Esa obra que transforma, esa obra que libera, esa obra que cambia. Yo te pido en el nombre de Jesús, no queremos vivir como vivíamos en el mundo. No queremos estar bajo la potestad de Satanás. No queremos vivir en tinieblas. Queremos convertirnos a la luz del reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Queremos dejar ese estilo de vida que no te agrada. Sean acciones, hábitos incorrectos, cualquier cosa que te ofenda a ti o lastime a nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Haz la obra, Señor. Haz la obra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden regresar a sus asientos. Y quiero hacer otro llamado. Cierra tus ojos. Si tú te sientes que has pecado delante de Dios y no has recibido su perdón, se requiere de fe. Y eso solo Dios te la puede regalar. Solo Dios. Si tú sientes que necesitas que Dios te perdone y quieres que Él te perdone, tú sabes qué es, pero tú necesitas de fe para recibir el perdón. Si esa es tu condición, probablemente te sientes culpable, te sientes condenado, te sientes condenada, te sientes indigno. Quiero decirte que este es un buen lugar para venir delante de Dios a pedirle perdón. Y si tú quieres y necesitas el perdón de Cristo, sea que seas creyente o no, no importa si seas creyente o no, sientes que necesitas recibir perdón, yo te voy a invitar, pasa por favor aquí adelante y vamos a orar para que Dios te hable y te otorgue el perdón. Acércate por favor, acércate. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no son palabras mágicas, es tu bendita gracia. Podemos nosotros intelectualmente citar la Biblia, pero es hasta que tú hablas que produces la fe para ser perdonado. Yo te pido en el nombre de Jesús que conforme a tu misericordia le hables a cada uno de mis hermanos que han pasado al frente y les hables y le digas: hija, hijo, ni yo te condena. Háblales tú, porque tú eres el que da la fe. Tú eres, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des la palabra para que se sientan perdonados, para que sepan que están perdonados. Dale la fe que necesitan para recibir ese perdón que tanto están anhelando, para recibir el perdón que han venido a buscar. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, yo soy tu Dios, dice el Señor. Yo soy aquel que borra tus rebeliones. Y he aquí que he visto tu firme decisión. He visto tu coraje y tu valentía. No sabes cuánto me agrada, dice el Señor.
Porque he aquí que yo he metido mi espada para hacer división entre la carne y el espíritu. Y si tuvieras los ojos abiertos, verías cómo el enemigo se retuerce porque te has escapado de sus manos. He aquí, dice el Señor, yo soy quien pone espada. Yo soy aquel que penetra hasta las coyunturas, dice el Señor. Eres mío, dice el Señor. Eres mío y nadie podrá arrebatarte de mis manos. Prosigue sin desmayar. Prosigue, dice el Señor, y no vuelvas atrás. No mires atrás, dice el Señor. Yo completaré la obra en ti. Eres de mi reino, dice el Señor, y yo quiero hacer de ti un vencedor. Quiero conocerte cada día más a ti. Gracias.
antes de dar el tiempo para continuar con el programa, un poco más, por favor, quisiera pedirle a nuestra hermana